A lo que voy concretamente es que bien puedes hacer pequeños clips. Muchas veces para entender el producto final, lo que tienes que ver es el making of, cómo se hizo. Muchas veces no entendemos cómo se hizo. Hay que dejar claro que todo lo que vemos como producto final tiene proceso de postproducción. Entonces, en el proceso de postproducción se mejoran muchas de las cosas que pudieron haber quedado sueltas, ¿no? O que se tiraron de alguna forma para que en postproducción se levanten, ¿no? a todo su potencial. Entonces, yo lo que haría, lo que creo que deja muy claro lo que la fotografía es en el lenguaje audiovisual, en los productos audiovisuales, son los making of. Cuando logras ver cómo se desplaza una cámara, cómo se emplaza una cámara, cómo encuadra, cómo se distribuye todo un set de luces, cómo se hace un plano de piso y cómo empiezas a ver tipos de luces, intensidad de luces, función de las luces para la escena que tú vas a consumir al final. Eso te ayuda mucho a entender el trabajo real de la fotografía, que es un trabajal, un verdadero trabajal técnico y narrativo, ¿no? Entonces yo creo que estos pequeños clips, si tú me dijeras cómo podríamos acercar más esta noción de la fotografía en los dos aspectos, ¿no? De forma y de fondo, de forma técnicamente, de fondo narrativamente, yo lo haría por pequeños clips que muestren el making of de las escenas, para entenderlo. Bueno, acompañado de esto, creo que también tendría que haber un punto importante, que es el lenguaje que vamos a usar. Obviamente la forma en la que hablemos, cómo empleemos las palabras, incluso el lenguaje tan específico que se puede llegar a tratar como lentes, el nombre de los lentes, las luces, el movimiento, los puestos, todo lo que estamos platicando ahorita. Obviamente tendría que pasar por un proceso no muy, digamos, extensivo, donde ¿cuál sería el lenguaje que se tendría que utilizar? O sea, en general, o sea, podemos usar algunos tecnicismos, habría que tratar de hacer más asociaciones de estos para que la gente, digamos, no se complicara tanto. Lo veo, a ver, sí entiendo tu punto y es un problema que siempre baja desde el conocimiento especializado. No lo quiero llamar científico, pero por ejemplo en la ciencia hay algo que se llama divulgación de la ciencia o comunicación de la ciencia, donde entre pares, por ejemplo, entre biólogos, físicos, químicos, pueden hablarse en terminología propia de la disciplina, pero si nosotros quisiéramos entender sus avances, hay una figura intermedia que es el divulgador de la ciencia, que es el que se encarga de hacer una suerte de traducción, porque se llama, para que nosotros entendamos esos hallazgos a nuestro entender, a nuestro nivel. Y no estoy menospreciándonos, sino estoy hablando, como tú lo mencionas, en términos del lenguaje. Creo que podríamos hacer algo así, sí. El tema es que el lenguaje tampoco es tan especializado. Yo lo que creo que hay que hacer, más que en cuestión de términos, es en cuestión de definiciones y de, pues sí, de lograr explicar los conceptos, de que si tú y yo nos ponemos a hablar ahora de temperatura de la luz, ¿no? O temperatura del color, probablemente tú y yo nos entendamos. Pero si alguien más quisiera entender este término, tendríamos que hacerle una breve descripción física de la temperatura que tiene la luz y por lo tanto la temperatura del color, ¿no? Entonces, esas pequeñas definiciones tendrían que ayudar también a que la gente, cuando tú y yo u otros hablemos de temperatura del color, temperatura del color, temperatura de la luz, pudiéramos entendernos claramente. Entonces, no es un tema de términos, es un tema de conceptos y definiciones que deben ser claras, ¿no? Con ejemplos muy mundanos, como cuando yo les digo, fíjense en las tonalidades que tiene la luz solar a lo largo del día, ¿no? Pasamos de cálidos, blancos, azulosos a cálidos de nuevo, por la angulación que tiene la propia dirección de la luz, ¿no? Ya tenemos bien claro que los making of sería la forma más clara de hacer llegar esta información, pero ya dijimos, estamos hablando más de definiciones, estamos hablando de making ofs, y bueno, más allá de esto, mucho de la plática nace de nosotros, ¿no? Mucha de la información que yo he podido ver nace de chavos que hablan precisamente por esta gente que, digamos, no precisamente están en el anonimato los directores de fotografía, pero a la vez se siente una percepción como de que no quieren tampoco que se les difunda. Sin embargo, creo que cada vez que hoy se hable, valdría la pena tomarlos en cuenta. Entonces, estos making ofs, como muy aterrizado,
forma de llevar la información. ¿Por qué medio? Televisión, YouTube, programas especializados, digamos. ¿Cuál sería el canal por el cual estos se podrían difundir de mejor manera? Eso depende mucho de tus públicos. Sí, ahorita mezclaste los llamados nuevos medios, que ya no son tan nuevos, ¿no? Con los medios tradicionales o los más media. Mencionaste dos tipos de medios que tienen características distintivas propias. Si tú me lo preguntas, yo estaría a favor de manejarme en medios digitales, en plataformas, en medios sociales y en redes sociales, en plataformas que me permitan interactuar, que me permitan tener alguna respuesta por parte de mi audiencia, incluso para nutrir el concepto, para corregirme si es el caso. Hay que tener muy claro que es muy seguro que la colectividad sepa más que yo. Entonces esta capacidad de interacción y de poder interactuar con otros hará más rico el hecho de que tú pongas un video y trates de explicar un concepto y alguien más sume o corrija para decirte esto es así o se puede entender de esta otra forma, ¿no? La colectividad siempre va a ser mucho más útil para este tipo de cosas. Entonces yo me iría por ese tipo de medios. En YouTube, por ejemplo, un canal que me brinde videos de un consumo de 3 a 5 minutos, donde sea algo sencillo, con buenos ejemplos, ¿no? Incluso en redes sociales, incluso las famosas historias de Instagram, ¿no? Que pueden mostrarme estos pequeños momentos de cómo se resuelve la parte técnica y la parte narrativa. ¿Por qué una escena nos causó tanto impacto? Pues por cómo fue mostrada en el cine, ¿no? Bueno, digamos que queda muy claro, digamos, el punto que quería llegar a dar. Y ya quisiera ir, digamos, cerrando el espacio antes de darle la última palabra a usted, que creo que la fotografía es increíble. Digo, no siempre, como digo, se puede tener acceso a información, pero creo que todo parte desde uno mismo, y creo que cuando uno se interesa y le gusta el cine, empieza a discutirlo precisamente en otros términos. Pasas de decir me gustó, no me gustó, a evaluar este tipo de términos. Y creo que no solo el tema es relevante por lo que usted llama, por esa transición que hubo y cómo ahora se emplean todas estas ventajas digitales para los fotógrafos, sino que a nivel, digamos, celebridades, lo que ha sido Emmanuel Lubezki ha sido una referencia brutal acerca de lo que es la fotografía en el cine, y a su vez ha descubierto pues a gente como Carlos Markovich, a su vez ha descubierto gente como Rodrigo Prieto, que está trabajando con Martin Scorsese, a Memo Navarro, a un fotógrafo Kenji Katori, que trabajó en algunos proyectos con el hermano de Alfonso Cuarón. Y bueno, realmente se abre mucho la discusión a pues los internacionales, ¿no? Si yo creo que la referencia para muchos es Roger Dickens como el maestro de la fotografía global, y pues varios ejemplos. Y pues yo creo que al final nos queda claro que la fotografía es uno de los elementos más clave en el cine, y creo que no fui el único que puso el grito en el cielo cuando el premio ya no se iba a anunciar en los Óscares del año pasado. Entonces, algo con lo que usted quisiera finalizar. Pues mira, Fabio, yo lo que te diría es efectivamente muchas de las cosas que hoy día el público en general aprecia, ¿no? Es este despliegue visual de recursos, ¿no? A veces asistidos probablemente por elementos de postproducción, otras veces no, pero que nos hacen más disfrutable el cine, ¿no? A menos, esto va a sonar a lo mejor como a regaño, pero yo creo que a menos de que seamos realmente críticos, especialistas en este tema, no deberíamos clavarnos tanto. Debemos disfrutar, decir, hacer estas comparaciones, comentarlas con nuestros amigos. Siempre es como rico sin clavarnos de si está bien o está mal, porque hay un trabajo detrás impresionante, ¿no? Para cada fotógrafo, desde el filme más sencillo con el presupuesto más limitado hasta el más sofisticado. Es brutal el trabajo que se tiene que hacer. Lo que importa en el fondo es cómo aporta la fotografía a la construcción del mensaje, y entender que la cinematografía es eso, mensaje. Hay ahí una historia, hay una narrativa, y la fotografía es parte del aporte de esta historia. Probablemente lo más importante del cine es el guión. El héroe de la película siempre será el guión. Ahora puedes tener un buen guión, pero si no tienes estos recursos como una buena fotografía, pues podrías perder un gran héroe, ¿no?
Pues al final quedamos claro que no se trata de clavarnos, se trata más bien de informarnos, se trata de al mismo tiempo de platicarlo y yo creo que sobre todo de valorarlo, porque no solo es el trabajo de director de fotografía, a veces tiende mucho la gente a ser demasiado dura con las películas, pero pues realmente es un proceso tardadísimo y pues estos son artistas que, como le digo, han preferido el anonimato, pero creo que poco a poco con la actualidad van a ir saliendo más. Pues le agradezco mucho el tiempo y gracias. Al contrario, gracias Fabio.